Un motociclista despiadado pateó al perro de un hombre frente a un café entero sin esperar consecuencias, hasta que el dueño se levantó y cambió su vida para siempre. El aroma del café recién hecho flotaba a través del aire mezclado con el ligero aroma del pan tostado y mantequilla. Las prisas de la mañana ya habían disminuido, dejando el café en una calma tranquila. Solo el tintineo ocasional de tazas de cerámica y el bajo murmullo de las conversaciones. Damon Mercer se sentó en su lugar habitual, un rincón tranquilo junto a la ventana donde podía ver pasar el mundo sin estar en el medio. Su café era negro, sin azúcar, sin crema, como a él le gustaba. Un periódico medio rojo yacía sobre la mesa, aunque en realidad no estaba leyendo, simplemente escaneando, manteniendo su mente ocupada. A sus pies los de Jack se estiraban perezosamente, la luz del sol atrapando el elegante negro y fuego de su abrigo. Las orejas del perro se movieron, los sonidos lejanos de la calle, pero se mantuvo relajado. Damon se agachó pasando una mano por la espalda de Jack, un pequeño gesto tácito, pero uno que conlleva años de confianza. Damon, momentos como este eran raros. Una mañana sencilla, sin caos, sin ruido, solo silencio, y después de años en el campo, había aprendido a apreciar la tranquilidad. Pero nunca duró mucho. La primera señal de problemas llegó como un mínimo retumbar en la distancia. Al principio se mezcló con los sonidos habituales de la ciudad. El paso ocasional de un camión, el zumbido de la conversación, pero luego se hizo más fuerte, hasta que se volvió imposible ignorar. Una motocicleta. Damon no levantó la vista de inmediato, pero Jax hizo que sus oídos se animaran. Su cuerpo se tensó. Al final del día, todos tenemos una segunda oportunidad, pero lo que importa es lo que hacemos con él. Detrás de cada paso, el hombre recorrió el café con una mirada, como si esperara que alguien reaccionara. Nadie lo hizo. La mayoría de la gente mantuvo la cabeza gacha. Evitando el contacto visual, Damon no apartó la mirada. Jack se quedó quieto, pero su cuerpo estaba enrollado, ojos fijos en el extraño con disciplina tranquila. La mirada del motociclista se posó en él. Entonces, en la expresión de Jack, algo parpadeó. Desdén, tal vez diversión. Damon había visto esa mirada antes. El hombre fumó. «¿Traes esa cosa aquí?» Damon no respondió de inmediato. Levantó su café, tomó un sorbo. No se movió todavía, porque sabía algo que el motociclista no sabía. El silencio no era un signo de vacilación. Era la calma antes de la tormenta. La sonrisa de los motociclistas persistió. Mientras caminaba hacia el mostrador, botas haciendo ruido contra el azulejo. El personal del café se movió un poco más rápido ahora. Su cortés sonrisa y sus ojos rígidos se dirigieron hacia Damon, como si pudiera ser el que calmara lo que viniera. Damon no se movió, no habló. Él acaba de ver el de Jack por otro lado. También estaba mirando silencioso pero atento sus ojos. No se movió todavía, porque sabía algo que el motociclista no sabía. El silencio no era un signo de vacilación, era la calma antes de la tormenta. La sonrisa de los motociclistas persistió mientras caminaba hacia el mostrador. Otas haciendo ruido contra el azulejo. El personal del café se movió un poco más rápido ahora. Su cortés sonrisa y sus ojos rígidos se dirigieron hacia Damon, como si pudiera ser el que calmara lo que viniera. Damon no se movió, no habló. Él acaba de ver el de Jack. Por otro lado, también estaba mirando, silencioso pero atento sus ojos. Siguen cada movimiento del hombre. Sus orejas se mueven hacia adelante, como un soldado esperando órdenes. El motociclista pidió un café negro, sin azúcar ni crema. Damon casi sonrió ante la ironía.
Las manos de la cajera temblaron mientras le entregaba la taza. Lo agarró, tomó un sorbo más sombrío. Demasiado débil, murmuró, tirarlo a la basura sin echarle otro vistazo. Luego, en lugar de irse, se volvió hacia el café, rodando sus hombros como un hombre que no tenía nada mejor que hacer. En lugar de buscar pelea, su mirada se posó en Jax otra vez. Esta vez, la diversión en sus ojos se había agriado. En algo más malo, Damon lo reconoció por lo que era. Algunas personas vieron un perro bien entrenado y lo respetaron. Otros vieron un desafío. El motociclista dio un paso adelante. Siempre traes a tu perro contigo. La palabra flotaba pesadamente en el aire. Los dedos de Damon se tensaron ligeramente contra el asa de su taza de café, pero su rostro permaneció ilegible. «Se le permite estar aquí», Damon dijo simplemente. El motociclista dejó escapar una risa seca. «Sí, Betty es realmente útil, ¿eh?» Damon no dijo nada. El motociclista cambió su esio mirando a las personas que los rodean. «Bueno, tienes miedo de hablar». Sonrió buscando una audiencia. «Maldita sea, este lugar es tranquilo. Se siente como un funeral aquí». Nadie se rió. Algo en eso solo lo irritó más. Su atención volvió a la de Jack. Dio otro paso más cerca. Sus botas se detuvieron a pocos metros del perro. Damon finalmente dejó su café, lentamente, controlado. Jack no se movió, pero Damon pudo ver la tensión en su postura. Él conocía a su perro. Conocía la forma en que sus músculos se tensaron justo antes de una estocada. La forma en que su respiración cambió cuando estaba esperando una orden. «Cuidado», Damon dijo, su voz tranquila pero firme. «No le gusta la gente en su espacio». El motociclista se rascó ese derecho. Luego, con un movimiento lento y deliberado, levantó su bota y pateó fuertes jotas. El centro de impacto atraviesa el cuerpo del perro. Jack gritó tropezando hacia atrás. Antes de recuperar su postura, sus ojos se fijaron en el hombre con un enfoque nítido. Un grito ahogado colectivo recorre el café. Las sillas raspaban el suelo mientras la gente se movía. «No está seguro de si deberían intervenir o mantente al margen». El motociclista se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza como si todo fuera solo una broma. «No deberías dejarlo tirado así», murmuró Damon. Ya no lo miraba. Estaba mirando a Jax. El perro no estaba lloriqueando, no estaba acobardado. Estaba esperando. Esperando que Damon diga algo. Esperando permiso. Damon exhaló lentamente, una respiración profunda y controlada. Luego, sin apartar la mirada de Jax, él habló. «Tienes unos 5 segundos para disculparte». El motociclista resopló. «¿O qué?» Damon finalmente levantó la vista y por primera vez el motociclista lo vio. El turno, la quietud que no era vacilación, fue cálculo. La calma que no significaba entrega, sino control. Un destello de algo pasó por los ojos del motociclista. Confusión, incertidumbre, pero ya era demasiado tarde para eso, porque este fue el momento en que se dio cuenta. Acaba de cometer el peor error de su día. Wyatt Grayson había pasado la mayor parte de su vida salirse con la suya, en que se movían incómodamente, la forma en que eligieron el silencio sobre la confrontación. Pero Damon no estaba cambiando. No se inmutó, y esa fue la primera señal que las cosas no iban a salir bien. La forma en que Wyatt esperaba el segundo fue el de Jack. El perro no se había movido ni un centímetro. Pero sus ojos contaban una historia diferente, alerta, enfocado. El tipo de mirada que Wyatt había visto en los perros guardianes, entrenado para destrozar a un hombre con una sola orden. Wyatt se burló moviendo los hombros como si se estuviera sacudiendo. «¿Algo hablas en serio?», preguntó inclinando su cabeza sobre un perro. La expresión de Damon no cambió. Simplemente apoyó las manos sobre la mesa. Dedos abiertos, relajados, 5 segundos. Repitió voz tranquila. «Eso es todo lo que obtienes». Wyatt se rió secamente, mirando a los demás en el café.
todos escuchan que este hombre me está dando una maldita cuenta regresiva. Nadie se rió, nadie dijo una palabra. Fue entonces cuando Wyatt empezó a sentirlo. No temas todavía, pero algo estaba mal. Sus trucos habituales no funcionaban. Damon no estaba reaccionando como lo hacían la mayoría de los hombres. No estaba hinchando su pecho, no alzaba la voz, no lanzaba amenazas vacías. Y ese silencio, esa falta de miedo, fue peor que le gritaran. La mandíbula de Wyatt se apretó. ¿Crees que eres una especie de tipo rubo? Damon no respondió. 4 segundos. Wyatt dejó escapar un lento suspiro, crujiendo sus nudillos. «No me disculpo», dijo bajando la voz. Damon todavía no se movió, no parpadeó. 3 segundos. Una gota de sudor rodó por la nuca de Wyatt. Podía sentir algo moviéndose en la habitación. No solo con Damon, con todos, el barista, la pareja de ancianos junto. A la ventana el tipo, que finge leer un libro, todos ellos estaban esperando algo. Como ya sabían cómo iba a terminar esto. 2 segundos. ¿Por qué tiene los dedos cerrados en puños? No sabes con quién te estás metiendo, murmuró dando un paso adelante 1 segundo. Al lado de Damon, luego se puso de pie. Fue un movimiento lento y deliberado. Nada llamativo, nada apresurado. Pero de alguna manera, cuando se enderezó en toda su altura, el aire en el café cambió. ¿Por qué no era pequeño? No era débil. Pero de repente, por primera vez en mucho tiempo, sintió la mirada del pequeño Damon fijada en su calma, constante e inquebrantable. Y en ese momento, Wyatt entendió que había calculado mal. «Estabas diciendo que Damon preguntó, voz suave como el cristal». La garganta de Wyatt se sentía apretada. Su boca se secó, pero ya no podía echarse atrás. No delante de todos. Entonces hizo lo que siempre hacía. Él hizo el swing primero. Y fue entonces cuando todo se fue al carajo, porque Wyatt no tenía idea de a quién le estaba golpeando. El puño de Wyatt cortó el aire. Apuntó directamente a la mandíbula de Damon. Fue un golpe fuerte, uno que había puesto a los hombres en el suelo antes, pero Damon no era la mayoría de los hombres. Con un ligero giro, cambió su peso, esquivando el golpe con facilidad práctica. Los nudillos de Wyatt apenas rozaron su rostro, antes de que la mano de Damon se levantara, agarrando la muñeca del ciclista con un agarre firme. Y fue entonces cuando Wyatt se dio cuenta de que estaba en problemas. Damon torció el brazo de Wyatt, lo suficiente para hacerlo tropezar hacia adelante. Su equilibrio se perdió por completo, antes de que pudiera reaccionar. La otra mano de Damon presionó contra su hombro, guiándolo hacia abajo con fuerza controlada. La rodilla de Wyatt golpeó el suelo con un ruido sordo. El café estaba en completo silencio. Nadie se movía. Nadie habló. Jack estaba al lado de Damon, completamente todavía mirando. Esperando, Wyatt apretó los dientes, luchando por liberar su brazo. Pero el agarre de Damon era firme e inquebrantable, controlado pero no excesivo. No estaba tratando de romper nada. «Todavía no eres fuerte», Damon dijo en voz baja, pero fuerza sin control lo dejó flotar en el aire por 1 segundo, antes de continuar. «Eso es, solo una bola de demolición esperando chocar contra la pared equivocada». Wyatt dejó escapar un gruñido frustrado, retorciéndose de nuevo, pero Damon no se movió. «No quieres hacer esto», Damon continuó. Su voz era firme. «No es una advertencia, un hecho». La respiración de Wyatt era pesada ahora. El pecho subía y bajaba, y su cara se estaba poniendo roja, no solo por el esfuerzo, sino por la humillación. El hombre que había entrado esperando intimidar a todos, ahora estaba arrodillado en el suelo, inmovilizado por alguien que ni siquiera había sudado. Damon soltó su agarre con el cable, tiró de su brazo hacia atrás y se puso de pie rápidamente.
frotándose la muñeca como si acabara de tocar el fuego, dio un paso atrás y luego otro. Sus ojos recorrieron el café, buscando qué apoyo, una salida a esto sin perder la cara. Nadie se movió, nadie estaba de su lado. Y la peor parte, Damon ya ni siquiera lo miraba. Se estaba agachando para rascarse detrás de las orejas, como si Wyatt ni siquiera mereciera su atención. Eso dolió más que el derribo. Wyatt tragó saliva, sus manos todavía apretadas en puños. Su mente le gritaba que hiciera algo para lanzar otro golpe, para recuperar el control de la situación. Pero algo más profundo, algo primario, le dijo que ya había perdido. Damon finalmente levantó la vista con expresión ilegible. «Ese era tu pase libre», dijo. Wyatt dudó, que Damon dio un paso más cerca, no agresivo, no amenaza, solo una presencia. «No sé qué tipo de vida has vivido, pero sé que esto», dijo Damon, «andas buscando peleas. Un día encontrarás uno que no podrás ganar». La mandíbula de Wyatt se tensó y no respondió. Damon no esperaba que él. «La próxima vez piensas en lastimar a algo más débil que tú». La voz de Damon bajó un poco, lo suficiente para que el estómago de Wyatt no. Recuerda este momento. Wyatt abrió la boca. Luego ciérralo de nuevo. No había nada que decir. Se giró bruscamente y salió furioso del café, sus pesadas botas resonando contra las baldosas. La puerta se cerró detrás de él con un último golpe. Siguió el silencio. Luego, lentamente, el café empezó a respirar de nuevo. Sillas desplazadas. Unos cuantos murmullos silenciosos resonaron entre la multitud. Alguien detrás del mostrador dejó escapar un suspiro tembloroso. Damon volvió a sentarse y tomó su café. Tomó un sorbo lento de Jax, sintiendo que el momento había terminado, acurrucada a sus pies otra vez. Y así todo fue normal, excepto que no fue, porque Wyatt Grayson acababa de aprender una lección que no olvidaría. Wyatt salió del café, pero su mente todavía estaba dentro. Su pecho se aceleró. Su pulso martilló en sus oídos. El sol se sentía demasiado caliente, el aire demasiado espeso. Nunca antes lo habían tratado así. La gente siempre había retrocedido, siempre miraba hacia otro lado. Siempre déjalo ser. La presencia más grande en la sala. Pero Damon Mercer, Damon, apenas había movido un dedo. Los puños de Wyatt cerrados a sus costados, mientras se dirigía hacia su bicicleta estacionado a solo unos metros de distancia. Sus manos no temblaron de dolor, ni siquiera de rabia. Fue otra cosa, algo incómodo, algo que no quería nombrar. Agarró su casco, tirándolo sobre su cabeza con más fuerza de la necesaria. Sus dedos se cernieron sobre el encendido, pero no arrancó el motor. En cambio, se quedó mirando su propio reflejo en el espejo lateral, la misma cara que había visto durante años, pero algo era diferente. Todavía podía sentir el agarre de Damon, la forma en que no se trataba de dominarlo, pero controlando la situación. El camino había tomado fuerza cableada y la había dejado sin sentido. Y el maldito perro de Jack había estado listo, no asustado, no en pánico, solo esperando. Wyatt exhaló bruscamente y miró por encima del hombro. A través de la ventana del café todavía podía ver a Damon, tranquilo como siempre, bebiendo su café como si nada hubiera pasado. Jax acurrucado a sus pies, relajado, como si fuera todo rutina, como si Wyatt ni siquiera hubiera sido un desafío. Su estómago se retorció. ¿Qué? ¿Se suponía que debía hacer con eso? Había pasado años siendo el tipo que la gente temía, el chico con el que nadie se metió, el tipo que podría entrar a un lugar y ser dueño de él. Pero hoy lo habían despedido, y eso fue peor que perder una pelea. Wyatt apretó la mandíbula y giró la llave en el encendido. La motocicleta cobró vida debajo de él.
pero no se sentía como siempre. No ahogó los pensamientos, no calló las preguntas, no borró la forma en que lo habían puesto en su lugar. Con una última mirada al café salió a la carretera. No sabía dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo ya no estaba seguro de quién era. De vuelta dentro, el aire era diferente. La gente había seguido adelante, pero no realmente. La tensión se había asentado como el polvo después de una tormenta. Algunos clientes lanzaron miradas de agradecimiento a Damon, impresionado, tal vez incluso un poco asombrado. Los ignoró, no buscaba atención. Se agachó y le dio a Jack un rasguño firme detrás de las orejas, el lado del perro contento, apoyando su cabeza en la bota de Damon. «Buen chico», murmuró Damon. Jax lo había sabido, lo había sentido antes que nadie. Y Wyatt había entrado pensando que era dueño del lugar. Pero el respeto no es algo que se toma, es algo que se gana. El barista vaciló cerca de su mesa. Damon miró hacia arriba y tragó. Sus dedos retorcían nerviosamente el borde de su delantal. Eso fue lo que ella dejó, buscando palabras. Damon solo le dio un pequeño asentimiento. Se acabó. Ella dejó escapar un suspiro. Asintió y volvió al mostrador. La verdad es que no había terminado. Realmente no, porque a los tipos les guste Wyatt. O aprenden de momentos como este, o dejan que la amargura se pudra. Damon lo había visto ir en ambos sentidos. Pero ese no era su problema. Ya no tomó otro sorbo de café. Afuera el sol se había desplazado. El día avanzó como siempre lo hizo. Jack estaba de lado mientras dormía, y Damon dejó pasar el momento. Porque al final del día, algunas lecciones solo se asimilan cuando el mundo deje de dar segundas oportunidades. El zumbido del café volvió a la normalidad, pero Damon sabía que el momento había dejado su marca. La gente seguía, bebiendo café, desplazando sus teléfonos, charlando en voz baja, pero podía sentir las miradas robadas de curiosidad, tal vez incluso admiración. Los ignoró. Esto no se trataba de ser un héroe. Nunca fue Jack reclinado a sus pies, estirándose antes de volver a sentarse. Damon se agachó y pasó una mano lenta por el lomo del perro, sintiendo el constante ascenso y descenso de su respiración. A Jack le habían dado una fuerte patada, pero él no se detuvo en eso, no se inmutó, no se aferró a ello como a una herida. Él simplemente avanzó. Damon exhaló, lentamente, dejando que el pensamiento se asiente. Wyatt Grayson, por otro lado, ese era un hombre que nunca antes había sido puesto bajo control. Nunca alguien lo detuvo sin retroceder. Nunca nadie le había negado el poder sin violencia. Y ese tipo de lección o te cambió o te comió vivo. Damon lo había visto antes. Hombres que llevaban sus egos magullados como heridas abiertas. Pasar el resto de sus vidas tratando de arreglarlo de la manera equivocada. Pero a veces un hombre tardaba mucho, mirada dura en el espejo, y vieron a alguien que ya no querían. Ser la elección fue Wyatt, y lo de las elecciones regresan unas 2 semanas después. Damon no pensó mucho en Wyatt después de ese día. El mundo tenía una manera de seguir adelante. Y él también lo hizo, solo una tarde, mientras caminaba por el parque. Algo le hizo detener, el sonido familiar de un motor, una motocicleta al ralentí. Los músculos de Damon se tensaron. El instinto se activa antes de que la razón pudiera. Volvió la cabeza y escudriñó el lote. Y ahí estaba Wyatt Grayson, sentado en su casco de bicicleta, apoyado en su rodilla, sus ojos. Se encontraron con los de Damon, pero esta vez no había ninguna sonrisa. Sin bravuconadas, solo vacilación. Damon no dijo nada. No tenía que. Wyatt exhaló mirando sus manos, sus dedos agarrando el manillar como si no estuviera seguro de qué hacer con ellos. Tragó y luego sacudió la cabeza, casi como si estuviera frustrado consigo mismo. Finalmente bajó una pierna de la bicicleta,
y se puso de pie. Sus pasos no fueron pesados esta vez. Sin botas pisando fuerte, sin presencia forzada, se detuvo a unos metros de distancia, frotando la nuca. «Mira, hombre», dudó y luego dejó escapar. El aliento. Ese día en el café yo era un culo. Damon lo estudió sin decir nada. Wyatt cambió su peso claramente incómodo. No tengo una buena excusa para ello. Hizo un gesto vago al aire como si saludara algo invisible. He estado enojado con el mundo durante mucho tiempo. Nunca nadie me revisó antes de que Damon finalmente hablara. Y ahora Wyatt soltó una risita. Supongo que lo necesitaba, pateó la tierra. Sacudir la cabeza ese día me arruinó. No podía dejar de pensar en ello. Estaba listo para vengarte de alguna manera. Luego me miré en él. Maldito espejo. Y su voz se apagó. Damon asintió levemente. ¿Y no te gustó lo que viste? Wyatt apretó la mandíbula, pero asintió sí. El silencio se extendió entre ellos. Jack se sentó pacientemente al lado de Damon, orejas erguidas pero relajadas mirando. Finalmente, ¿por qué está de lado de todos modos? Solo quería decir que lo siento por el perro, por ser un pedazo de mierda ese día. Solo sí. Damon dejó que las palabras colgaran por un momento. Luego asintió con la cabeza. Está bien. Wyatt parpadeó. Eso es todo. Damon se encogió de hombros. ¿Qué más quieres? Wyatt dejó escapar una pequeña risa de autocrítica. No sé cómo se siente un puñetazo en la cara. Salí fácil. Damon sonrió y di algo mejor. Wyatt inclinó la cabeza. Sí. ¿Qué es eso? La mirada de Damon era firme. Una segunda oportunidad. Wyatt mantuvo eso durante mucho tiempo. Déjalo asimilar. Y luego, sin otra palabra, se volvió, regresó a su bicicleta y se puso el casco. El motor cobró vida, pero antes de partir, levantó una mano. No una ola, pero un reconocimiento. Y Damon, después de una breve pausa, le devolvió un gesto de asentimiento. Wyatt se alejó. Desapareciendo en el tráfico, Damon miró a Jax, quien parpadeó ante su cola golpeando contra el suelo. Supongo que la gente puede cambiar, murmuró. Jack resopló como si estuviera convencido. Damon se rió entre dientes y luego continuó su caminata. Algunas personas viven toda su vida huyendo de la verdad, pero de los demás se detienen. Lo enfrentan y a veces realmente hacen algo al respecto. Si esta historia te dejó pensando, aunque sea por un segundo, no olvides darle me gusta, suscríbete y toca la campanita de notificación. Tal vez alguien que conoces también necesite escuchar esta lección. Porque, al final del día, todos tenemos una segunda oportunidad, pero lo que importa es lo que hacemos con él, lo que hacemos con él, lo que hacemos con él.